Mi nombre es Isadora Neves. Trabajo en un hospital público, donde atiendo principalmente a personas de la tercera edad. Durante todos estos años, siempre me incomodó ver a mis pacientes dependiendo cada vez más de medicamentos para controlar la presión arterial y mejorar la circulación. Yo prescribía los medicamentos necesarios, por supuesto, pero sabía que había algo más que podría ofrecer. Antes de continuar, forma parte de nuestra familia. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todos los consejos de salud que pueden transformar tus años dorados en años realmente saludables y llenos de energía. Y en los comentarios abajo, cuéntame, ¿desde qué ciudad estás viendo este vídeo? Me encanta saber que nuestro mensaje de salud y bienestar está llegando a toda España. Escribe tu ciudad y vamos a formar una gran red de personas cuidando mejor de su propia salud. Ahora sí, vamos a lo que realmente importa. Quédate hasta el final porque voy a revelar. El método exacto que uso con mis pacientes tiene un detalle crucial que 90% de las personas hacen mal. El horario correcto para usarlo que potencializa todos los beneficios. Las 3 señales que muestran que está funcionando en tu cuerpo. Y cuándo debes conversar con tu médico antes de comenzar. Vamos a empezar. Fue entonces cuando conocí a Doña María, una señora de 78 años, que llegó a mi consulta con una energía que me sorprendió. Me contó que hacía 6 meses había comenzado a masticar clavo de olor todos los días antes de dormir, siguiendo una receta que su bisabuela le enseñó. Sus análisis mostraban una mejora significativa en la circulación, y relataba que estaba durmiendo mejor y sintiendo menos dolores en las piernas. Aquello despertó mi curiosidad científica. Comencé a investigar sobre el clavo de olor y descubrí estudios fascinantes sobre el eugenol, el compuesto activo presente en esta especia. Los resultados me hicieron repensar completamente mi enfoque en el tratamiento de problemas circulatorios en personas mayores. A partir de aquel momento, decidí investigar más profundamente las propiedades del clavo de olor. Pasé semanas leyendo investigaciones internacionales y nacionales sobre el eugenol y sus efectos en el sistema cardiovascular. Descubrí que esta sustancia tiene la capacidad de relajar los vasos sanguíneos, funcionando como un vasodilatador natural. Más interesante aún fue descubrir que el eugenol es absorbido rápidamente por la mucosa oral, es decir, cuando masticamos el clavo de olor, sus beneficios llegan al torrente sanguíneo mucho más rápido de lo que sería si fuera ingerido en forma de cápsula o té. Esto explicaba por qué Doña María sentía los efectos casi inmediatamente después de usar el clavo de olor. Conversé con otros colegas cardiólogos y geriatras, y muchos confirmaron que habían observado mejoras en pacientes que usaban especias naturalmente, pero nunca habían dado la debida atención científica a estas prácticas. Fue ahí que percibí que estaba ante una oportunidad única de unir la sabiduría popular con la medicina basada en evidencias. Comencé a documentar todo y a desarrollar un protocolo seguro para orientar a mis pacientes sobre el uso correcto del clavo de olor. En los meses siguientes, comencé a sugerir el método del clavo de olor a algunos de mis pacientes más cercanos, siempre como complemento al tratamiento médico convencional, nunca como sustitución. El protocolo que desarrollé era simple: masticar 2 o 3 clavos de olor enteros por aproximadamente 1 minuto, preferentemente por la noche, 1 hora antes de dormir. Orientaba que era importante usar clavos enteros, nunca en polvo, pues el aceite esencial se pierde cuando la especia está molida desde hace mucho tiempo. También expliqué que era fundamental masticar lentamente, permitiendo que el eugenol fuera bien absorbido por la boca antes de tragar. Los resultados que comencé a observar fueron impresionantes. Pacientes que antes llegaban a la consulta quejándose de cansancio excesivo, pies fríos y sueño fragmentado comenzaron a relatar mejoras significativas. Doña Carmen, de 82 años, me dijo que volvió a sentir los pies calientes por la noche. Don Juan, de 75 años, comentó que estaba consiguiendo subir las escaleras de casa sin sentir tanto cansancio. Estos pequeños cambios en la calidad de vida de mis pacientes me motivaron a continuar estudiando y refinando el método. Después de 6 meses aplicando este enfoque con más de 50 pacientes, decidí que era hora de compartir este conocimiento con más personas. Los resultados que observé fueron consistentes: mejora en la circulación periférica, reducción de episodios de insomnio, disminución de la sensación de fatiga y, en algunos casos, estabilización natural de la presión arterial. Es importante resaltar que siempre orienté a mis pacientes a continuar con sus medicamentos prescritos y a informar sobre el uso del clavo de olor,
especialmente aquellos que tomaban anticoagulantes o medicamentos para la presión arterial. La transparencia con el médico asistente es fundamental para evitar interacciones indeseadas. Lo que más me emocionó fue ver cómo esta práctica simple devolvió a muchos de mis pacientes la sensación de que podían participar activamente del cuidado de su propia salud. Ya no eran más solo receptores pasivos de medicamentos, sino protagonistas de su bienestar. Fue esta transformación que presencié la que me motivó a escribir sobre esta experiencia, para que otras personas de la tercera edad puedan beneficiarse de este conocimiento ancestral, validado por la ciencia moderna. El clavo de olor se convirtió en un puente entre la sabiduría de nuestros abuelos y los avances de la medicina actual, comprendiendo el sistema circulatorio en la tercera edad. Para entender por qué el clavo de olor funciona tan bien en personas de la tercera edad, necesito explicar qué sucede con nuestro sistema circulatorio cuando envejecemos. En mis años de experiencia como cardióloga, aprendí que el envejecimiento trae cambios naturales e inevitables en nuestros vasos sanguíneos. A partir de los 60 años, las arterias comienzan a perder elasticidad, quedando más rígidas, como una manguera de jardín que se endurece con el tiempo. Además, pequeños depósitos de grasa y calcio pueden acumularse en las paredes de los vasos, estrechando el paso por donde la sangre circula. El corazón, nuestro motor principal, también necesita trabajar más para bombear la sangre a través de estos vasos más estrechos y rígidos. Esto explica por qué muchas personas de la tercera edad sienten más cansancio, tienen extremidades frías y pueden desarrollar presión alta. Es un proceso natural, pero que puede ser mejorado significativamente. Durante mi práctica médica, observé que pacientes que mantenían hábitos saludables, incluyendo el uso de algunos recursos naturales como el clavo de olor, presentaban mejor adaptación a estos cambios del envejecimiento. La clave está en entender que nuestro cuerpo tiene una capacidad impresionante de respuesta, incluso en edades avanzadas. El eugenol, que es el compuesto activo principal del clavo de olor, funciona como un relajante natural de los músculos lisos que envuelven nuestros vasos sanguíneos. Cuando masticamos el clavo de olor, esta sustancia es absorbida rápidamente por la mucosa de la boca y entra al torrente sanguíneo en cuestión de minutos. Una vez en la sangre, el eugenol actúa directamente en las paredes de los vasos, promoviendo lo que llamamos vasodilatación. Esto significa que los vasos se ensanchan un poco, permitiendo que la sangre fluya con más facilidad. Es como si estuviéramos abriendo un poco más el grifo de un caño, facilitando el paso del agua. Este proceso mejora significativamente la circulación periférica, que es la circulación en las extremidades del cuerpo como manos, pies y piernas. Por eso muchos de mis pacientes relatan que sienten las manos y pies más calientes después de comenzar a usar el clavo de olor regularmente. Además, el eugenol tiene propiedades antiinflamatorias suaves, lo que ayuda a reducir pequeñas inflamaciones que pueden existir en los vasos sanguíneos. Esta acción combinada de vasodilatación y reducción de la inflamación crea un ambiente muy favorable para una circulación más eficiente y saludable. Una de las descubiertas más interesantes que hice al estudiar el efecto del clavo de olor en mis pacientes fue su influencia en el sistema nervioso autónomo. Este sistema controla funciones automáticas de nuestro cuerpo, como latidos cardíacos, respiración y digestión. El eugenol tiene la capacidad de activar el sistema nervioso parasimpático, que es responsable del estado de relajación y recuperación del organismo. Cuando este sistema está activo, nuestra frecuencia cardíaca disminuye naturalmente, la presión arterial se estabiliza y nuestro cuerpo entra en modo de reparación y descanso. Esto explica por qué recomiendo el uso del clavo de olor preferentemente por la noche, cerca de 1 hora antes de dormir. En este horario, estamos naturalmente preparándonos para el reposo, y el clavo de olor potencializa este proceso natural. Muchos pacientes me relataron que comenzaron a tener un sueño más profundo y reparador después de incorporar esta práctica en su rutina nocturna. El sueño de calidad es fundamental para personas de la tercera edad, pues es durante el descanso que nuestro organismo produce hormonas importantes para la reparación celular y fortalecimiento del sistema inmunológico. Cuando dormimos mal, todo el sistema cardiovascular queda sobrecargado, aumentando los riesgos de complicaciones. El tiempo de absorción del eugenol también es un factor crucial que descubrí en mi investigación. Diferentemente de medicamentos que necesitan pasar por el estómago e hígado antes de llegar al torrente sanguíneo, el eugenol del clavo de olor masticado
es absorbido directamente por la mucosa oral. Esto significa que sus efectos comienzan a ser sentidos entre 5 a 15 minutos después del uso, dependiendo de la persona. Observé que pacientes con circulación más comprometida tienden a sentir los efectos un poco más rápidamente, pues sus organismos responden de forma más intensa al alivio proporcionado por la vasodilatación. Es importante destacar que estos efectos son suaves y progresivos, nunca abruptos. El cuerpo tiene tiempo de adaptarse gradualmente, lo que hace el método muy seguro cuando usado correctamente. Durante los primeros días de uso, algunos pacientes relatan apenas una sensación sutil de relajación. Con el pasar de las semanas, los beneficios se tornan más evidentes y consistentes. Esta progresión gradual es ideal para personas de la tercera edad, cuyo organismo necesita más tiempo para adaptarse a cambios. Por eso siempre oriento a mis pacientes a tener paciencia y constancia, pues los mejores resultados aparecen con el uso regular y cuidadoso a lo largo del tiempo. El protocolo específico que desarrollé para maximizar los beneficios. Después de meses observando diferentes formas que mis pacientes usaban el clavo de olor, desarrollé un protocolo específico que maximiza los beneficios y garantiza seguridad. El primer descubrimiento importante fue sobre la calidad del clavo de olor. No todos los clavos de olor vendidos en el mercado tienen la misma concentración de eugenol. Aprendí que clavos frescos y enteros contienen mucho más principio activo que aquellos que quedaron meses en estanterías o que fueron molidos hace tiempo. Oriento a mis pacientes a escoger clavos que tengan olor fuerte y marcado cuando apretados entre los dedos. Si usted consigue sentir una oleosidad leve al apretar el clavo de olor, esto indica que todavía tiene buena concentración de eugenol. Clavos resecos, sin olor o que se rompen fácilmente, perdieron gran parte de sus propiedades terapéuticas. Siempre recomiendo comprar pequeñas cantidades en tiendas que tengan buena rotación de productos. Prefiera establecimientos que venden especias a granel o tiendas de productos naturales, donde generalmente los clavos son más frescos. Guarde siempre en tarros de vidrio bien cerrados, lejos de la luz y del calor. Un detalle que hace toda diferencia es nunca comprar clavo de olor en polvo para uso terapéutico, pues el proceso de molienda libera los aceites esenciales que se pierden rápidamente cuando expuestos al aire. El método de masticación que desarrollé tiene detalles específicos que potencializan la absorción del eugenol. Primero, coloque 2 o 3 clavos enteros en la boca, posicionándolos entre los dientes molares de uno de los lados. Es importante usar los dientes de atrás, porque ellos tienen más fuerza para quebrar el clavo de olor adecuadamente, liberando todo el aceite interno. Muerda despacio, con presión constante pero sin prisa, hasta sentir que el clavo se partió completamente. En este momento, usted sentirá el sabor intenso esparciéndose por la boca. En los primeros 30 segundos, no mastique. Apenas mantenga los pedazos del clavo en la boca, dejando que el eugenol sea absorbido por la mucosa oral. Usted puede mover suavemente la lengua para esparcir el aceite, pero sin masticar todavía. Esta primera fase es crucial para la absorción inicial del principio activo. Después de esos 30 segundos iniciales, comience a masticar lentamente por más 30 segundos. Esta masticación libera aún más eugenol de los fragmentos del clavo de olor. El sabor quedará más intenso, y esto es normal. Después de este minuto completo, usted puede tragar los pedazos pequeños o escupirlos, conforme prefiera. Lo importante ya fue absorbido por la boca durante este proceso. El horario ideal para usar el clavo de olor fue determinado a través de la observación cuidadosa de los resultados en mis pacientes. Descubrí que usar el clavo de olor 1 hora antes de dormir proporciona los mejores beneficios para personas de la tercera edad. En este horario, nuestro cuerpo naturalmente comienza a producir melatonina, la hormona del sueño, y la actividad del sistema nervioso parasimpático aumenta. El eugenol potencializa estos procesos naturales, creando un ambiente ideal para relajación y recuperación. Muchos pacientes me relataron que después de incorporar esta rutina, consiguen adormecer más fácilmente y tienen un sueño más profundo. Algunos también usan por la mañana, en ayunas, especialmente aquellos que tienen más dificultades circulatorias durante el día. Para uso matinal, recomiendo esperar por lo menos 15 minutos antes de tomar café o comer alguna cosa, permitiendo que la absorción sea completa. Pacientes que usan medicamentos para presión arterial por la mañana deben dejar un intervalo de por lo menos 1 hora entre el clavo de olor y la medicación, para evitar potencialización excesiva de los efectos. Nunca recomiendo usar el clavo de olor a media tarde o luego después de grandes comidas,
pues en estos momentos el organismo está enfocado en la digestión y la absorción puede ser perjudicada. La frecuencia de uso debe ser ajustada individualmente, basada en la respuesta de cada persona y en sus condiciones de salud. Para principiantes, especialmente aquellos que nunca usaron el clavo de olor de esta forma, sugiero comenzar apenas 3 veces por semana, siempre por la noche. Esto permite que el organismo se adapte gradualmente a los efectos del eugenol. Después de 2 semanas, si no hubiera ningún malestar y los resultados fueran positivos, se puede aumentar para uso diario. Pacientes que toman medicamentos anticoagulantes deben usar como máximo día sí, día no, y siempre con conocimiento de su cardiólogo. Aquellos con presión arterial controlada por medicamentos pueden usar diariamente, pero deben monitorear la presión regularmente y comunicar cualquier alteración significativa al médico. Para personas con diabetes, el clavo de olor puede tener un efecto suave en la glucemia, entonces es importante acompañar los niveles de azúcar en la sangre en las primeras semanas de uso. En mi experiencia, pacientes que siguen este protocolo de forma consistente comienzan a sentir mejoras en la circulación entre la segunda y tercera semana de uso regular. Los beneficios se estabilizan generalmente después del primer mes, cuando el organismo ya se adaptó completamente al método. Resultados documentados, que transformaron vidas. Durante los 2 años en que acompañé pacientes usando el método del clavo de olor, documenté cuidadosamente los resultados para entender mejor cómo esta práctica impacta la salud cardiovascular en la tercera edad. El primer caso que me marcó profundamente fue el de doña Antonia, una señora de 84 años que llegó a mi consulta con quejas de extrema fatiga y pies constantemente helados, incluso en el calor del verano. Sus análisis mostraban una circulación periférica muy comprometida, y ella relataba que apenas conseguía caminar hasta la panadería de la esquina sin sentirse exhausta. Después de 3 semanas usando el clavo de olor conforme orienté, doña Antonia volvió a la consulta con una sonrisa que yo no había visto antes. Me contó que consiguió volver a hacer sus caminatas matinales y que por primera vez en años estaba sintiendo los pies calientes durante la noche. Sus análisis de control mostraron una mejora significativa en la circulación periférica, con aumento del flujo sanguíneo en las extremidades. Casos como este se repitieron diversas veces en mi práctica. Pacientes que antes llegaban desanimados, quejándose de limitaciones físicas, comenzaron a relatar pequeñas pero importantes conquistas en sus actividades diarias. Estos cambios, aparentemente simples, representaban una mejora sustancial en la calidad de vida de estas personas. El impacto del clavo de olor en la calidad del sueño fue otro resultado que me impresionó consistentemente. Don Pablo, de 79 años, sufría hacía años con insomnio y sueño fragmentado, despertando varias veces durante la madrugada. Me dijo que había perdido la esperanza de tener una noche completa de descanso. Durante nuestra consulta, expliqué cómo el eugenol podría ayudar a activar su sistema nervioso parasimpático, promoviendo relajación natural. Después de 1 mes usando el clavo de olor 1 hora antes de dormir, don Pablo me buscó emocionado para relatar que estaba durmiendo entre 6 y 7 horas seguidas, algo que no acontecía hacía más de 5 años. Su esposa confirmó que él no estaba más agitado durante la noche y despertaba más dispuesto por la mañana. Otros pacientes relataron sueños más tranquilos y menos pesadillas, además de despertar con sensación de mayor descanso. El sueño reparador es fundamental para personas de la tercera edad, pues es durante el reposo nocturno que el organismo produce hormonas importantes para la regeneración celular y fortalecimiento del sistema inmunológico. Cuando el sueño mejora, observo que hay un efecto cascada positivo en otros aspectos de la salud de mis pacientes. Un descubrimiento particularmente interesante fue el efecto del clavo de olor en el control de la presión arterial en algunos pacientes. Doña Clara, de 76 años, llegó a mi consulta con presión arterial oscilando mucho, incluso usando medicación regular. En algunos días ella registraba picos de presión alta, en otros la presión quedaba muy baja, causando mareos y malestar. Después de orientarla sobre el uso del clavo de olor, comenzamos a monitorear su presión diariamente. Durante las primeras semanas, notamos que las oscilaciones disminuyeron significativamente. La presión de doña Clara se estabilizó en valores más consistentes, sin los picos y caídas bruscas que la preocupaban. Es importante aclarar que el clavo de olor no sustituye medicamentos para hipertensión, pero puede auxiliar en la estabilización de los valores cuando usado correctamente y con acompañamiento médico. En algunos casos,
Conseguimos incluso reducir ligeramente la dosificación de los medicamentos convencionales, siempre con monitoreo riguroso. Lo que más me llamó la atención fue que pacientes con presión arterial más estable relataron menos episodios de dolor de cabeza, menos mareos y mayor sensación de bienestar general. Esta estabilización de la presión contribuye directamente para una mejor salud cardiovascular global. Los beneficios adicionales que observé fueron más allá de las expectativas iniciales. Muchos pacientes relataron mejora en la digestión, especialmente aquellos que sufrían con gases y malestar abdominal después de las comidas. El eugenol tiene propiedades carminativas suaves que ayudan a relajar la musculatura del tracto digestivo. Doña Luisa, de 82 años, me contó que sus problemas de reflujo nocturno disminuyeron considerablemente después que comenzó a usar el clavo de olor antes de dormir. Además, varios pacientes mencionaron mejora en el humor y reducción de la ansiedad. Don Miguel, de 74 años, que siempre fue muy ansioso, relató sentirse más calmo y paciente en el día a día. Creo que esto esté relacionado al efecto relajante del eugenol en el sistema nervioso y a la mejora en la calidad del sueño. Otro beneficio inesperado fue la mejora en la salud bucal. Pacientes que usaban el clavo de olor regularmente relataron encías menos inflamadas y aliento más fresco. Esto tiene sentido, pues el eugenol tiene propiedades antimicrobianas naturales. Lo que más me emociona como médica es ver que este método simple devolvió a muchos de mis pacientes la sensación de protagonismo sobre su propia salud. Ellos no se sienten más apenas dependientes de medicamentos, sino participantes activos de su bienestar. Este cambio de perspectiva es fundamental para un envejecimiento saludable y digno. Precauciones. Esenciales y casos especiales que requieren atención médica. Como médica responsable, necesito alertar sobre situaciones específicas que exigen cuidado especial al usar el clavo de olor como complemento terapéutico. Durante mis años de experiencia, identifiqué grupos de pacientes que necesitan acompañamiento más cercano cuando deciden incorporar esta práctica en su rutina. Pacientes que hacen uso de anticoagulantes como warfarina, rivaroxabana o dabigatrana necesitan atención redoblada, pues el eugenol puede potencializar el efecto de estos medicamentos. Tuve un caso de don Joaquín, de 81 años, que usaba warfarina después de colocar una válvula cardíaca. Cuando él me buscó interesado en usar el clavo de olor, orienté que comenzara con apenas un clavo, 2 veces por semana, e intensificamos el monitoreo de su INR, que es el análisis que mide la coagulación de la sangre. Felizmente, conseguimos ajustar la práctica sin comprometer su seguridad. Pacientes diabéticos también merecen atención especial, pues el eugenol puede tener efecto suave en la glucemia. Doña Rosa, diabética hacía 15 años, notó que sus niveles de azúcar en la sangre quedaron ligeramente más bajos después de comenzar a usar el clavo de olor regularmente. Ajustamos la frecuencia de monitoreo de su glucemia y, en algunos casos, fue necesario pequeños ajustes en la medicación con acompañamiento del endocrinólogo. Mujeres que están en la menopausia o posmenopausia representan un grupo que responde particularmente bien al uso del clavo de olor, pero también necesitan orientaciones específicas. Durante esta fase de la vida, las alteraciones hormonales pueden afectar significativamente el sistema cardiovascular, aumentando el riesgo de problemas circulatorios e hipertensión. El eugenol puede ayudar a compensar algunos de estos efectos, promoviendo relajación vascular y mejora del sueño. Doña Fernanda, de 68 años, estaba enfrentando olas de calor intensas e insomnio severo desde la menopausia. Después de 3 semanas usando el clavo de olor antes de dormir, ella relató no solo mejora en el sueño, sino también reducción en la intensidad de las olas de calor nocturnas. Creo que esto esté relacionado al efecto regulador del eugenol en el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, mujeres que hacen reposición hormonal deben informar a su ginecólogo sobre el uso del clavo de olor, pues puede haber interacciones sutiles que necesitan ser monitoreadas. También observé que mujeres en la tercera edad que usan el clavo de olor regularmente relatan menos episodios de irritabilidad y cambios bruscos de humor, probablemente debido al efecto relajante de la sustancia. Es importante que estas pacientes mantengan acompañamiento regular con ginecólogo y cardiólogo para evaluación global de su salud. Pacientes con historial de cirugías cardíacas recientes o procedimientos como angioplastia necesitan liberación médica específica antes de iniciar el uso del clavo de olor.
Don Alberto había pasado por una cirugía de puente de safena hacía 6 meses, cuando me buscó interesado en el método. En estos casos, aguardo por lo menos 3 meses después del procedimiento, y siempre converso con el cirujano cardíaco antes de liberar cualquier práctica complementaria. El proceso de cicatrización y adaptación poscirúrgica es delicado, y cualquier sustancia que afecte la circulación debe ser introducida con mucho cuidado. Cuando liberamos el uso, comenzamos siempre con frecuencia reducida y monitoreo intensivo. Pacientes en uso de múltiples medicamentos cardiovasculares también requieren atención especial. Doña Concepción tomaba medicamentos para presión alta, para el corazón y para mejorar la circulación. En estos casos polifarmacia, el riesgo de interacciones aumenta, incluso con sustancias naturales como el eugenol. Desarrollamos un protocolo donde ella anotaba diariamente su presión arterial, síntomas y sensaciones, permitiendo que identificáramos cualquier alteración rápidamente. Felizmente, ella tuvo excelente respuesta al clavo de olor, pero fue fundamental el monitoreo cuidadoso en las primeras semanas. Siempre oriento a estos pacientes a nunca interrumpir o alterar dosis de medicamentos prescritos, sin orientación médica. Señales de alerta que enseño a todos mis pacientes a observar incluyen mareos excesivos, palpitaciones, náuseas persistentes o cualquier cambio súbito en el patrón de sueño después de iniciar el uso del clavo de olor. Aunque sea raro, algunas personas pueden ser más sensibles al eugenol y presentar reacciones que indican la necesidad de suspender el uso. Don Benedicto, de 77 años, desarrolló leve irritación en la encía después de una semana usando el clavo de olor. Orienté que parara inmediatamente y, después de algunos días, la irritación desapareció completamente. Posteriormente, él consiguió retomar el uso con menor frecuencia sin problemas. Enseño a mis pacientes que cualquier malestar persistente es motivo para interrumpir el uso y buscarme. También es fundamental que comuniquen sobre el uso del clavo de olor a cualquier médico que los atienda, especialmente en situaciones de emergencia o antes de procedimientos médicos. Mantengo siempre un canal abierto de comunicación con mis pacientes que usan el clavo de olor, animándolos a relatar tanto los beneficios como cualquier preocupación que puedan tener. Este enfoque de monitoreo cuidadoso permite que aprovechemos los beneficios de esta práctica milenaria de forma segura y eficaz. El objetivo siempre es sumar al tratamiento convencional, nunca sustituirlo, respetando la individualidad y las necesidades específicas de cada persona en la tercera edad.